En los tiempos dificultosos que vivimos, tal vez las personas que deben estar más en guardia son los analistas políticos. Johan Abdallah es uno de ellos, tiene que estar informado, tiene que analizar las noticias y tiene que ser creíble. ¿Esto es así, Johan? ¿Funciona así? Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Bueno, definitivamente tenemos que estar las 24 horas, los 7 días de la semana, siguiendo los acontecimientos, por supuesto. Claro, en el tiempo moderno que nos toca vivir, todo el mundo con una computadora puede ser un opinólogo. Ustedes es diferente, tienen que tener la opinión, la razón y los motivos. Sí, definitivamente nosotros, claro, toda información la procesamos, lleva tiempo, tenemos un equipo multidisciplinario que se dedica precisamente a descifrar y a buscar entre líneas y verdaderamente a buscar la más claridad y factibilidad de las informaciones que se dan pues, por los medios abiertos, ¿no? Por los medios sociales. Comprendo. Por ejemplo, Johan, si vamos al tema de Venezuela, algo que te toca profundamente, sin duda. ¿Cómo consideras el origen del problema de Venezuela? Yo te voy a dar la pobre noción de lo que tengo, y se refiere a una entrevista que hice años atrás con Carlos Melo, un dirigente del MUD, y yo le preguntaba cómo es que Venezuela había caído en estas trampas populistas, si se quiere. Exacto. Sabiendo que, por otra parte, Chávez ya venía de ser un hombre propenso a los golpes de Estado. No estoy juzgando ni a favor del gobierno anterior, pero todo atento contra la democracia no debe ser bien vista. Melo en su momento me comentaba, no nos dimos cuenta hasta el día que asumió. Mira, verdaderamente la situación de Venezuela antes de Chávez, creo firmemente que la población venezolana estaba buscando un cambio. Verdaderamente estaba buscando un cambio un poco más progresista, un poco distinto. Y entra este señor, luego de todo ese acontecimiento del intento de golpe de Estado, y pues con una plataforma fuertemente populista, y eso captó la atención de una gran mayoría de venezolanos que vieron en él, pues se identificaron por su populismo, por su forma de hablar, y cayeron en esa trampa verdaderamente que llevó al país a la tragedia que está viviendo en estos tiempos. Ahora, Chávez en sus primeros tiempos, por ejemplo, Venezuela, la desocupación rondaba un 50% antes de Chávez. Cuando él asume, esa desocupación baja al costo de tener, miles y miles de empleados en el Estado. ¿Esto tampoco fue un llamado de atención para Venezuela? Hubo llamado de atención en ese entonces, pero evidentemente que toda esa ola de populismo y de supuesto bienestar, donde Chávez utilizó pues, los recursos precisamente para enraizar su liderazgo en todo caso, permitió que se dejara a un lado aquellas voces muy serias que empezaban a indicar cuál era la dirección de Chávez. Yo incluso en una ocasión conversé con él, fui a Venezuela y conversé con él, tuve la ocasión de conversar con él y por supuesto que a las primeras de cambio ya indicaba pues un lineamiento, no público, pero un lineamiento de dureza y de control. Esa fue mi única vez que conversé con él, me pareció, incluso estaba en ese entonces, estaba por recibir a Néstor Kirchner, que iba a estar visitando Venezuela. Y entonces ya Chávez me indicaba algunas cosas en contra de los medios, en contra de empresarios. Y luego yo conversé con algunos empresarios venezolanos, les dije, tengan mucho cuidado porque lo que les viene verdaderamente va a ser bastante retador en términos de la seguridad y estabilidad de sus empresas. Pero por supuesto que ya yo inicié esos trabajos en cuanto a las informaciones que tan pronto llega Chávez al poder, indicaban las relaciones que se estaban ya empezando a abrir con la FARC. Quiere decir que incluso antes de Chávez entrar, ya ellos venían, por supuesto, estableciendo esas relaciones con los grupos de la FARC, del ELN y con otros grupos radicales en la región. Claro. Ahora, analizando un poco más profundamente, Venezuela, un país que tiene más reservas petrolíferas que Arabia Saudita, ¿cómo llega a este declive? Es decir, ¿Chávez dilapidó todo el dinero?
Chávez y la revolución en todo caso, desde Chávez hasta ahora, dilapidaron absolutamente la mayor riqueza que le ha entrado al país por concepto del petróleo, ¿no? Cuando estuvo el petróleo pues, en los precios más altos. Pero Venezuela, Chávez permite, en primer lugar, Chávez permite que quienes se generen las políticas de control de la nación se inicie a través de Cuba con Fidel Castro. Entonces Chávez permite la apertura, no tan solo de los cubanos, sino que inicia las aperturas con Irán, con China, con países que son tradicionalmente enemigos o que tienen confrontaciones permanentes, o hay un choque de trenes con los Estados Unidos y con el mundo occidental. Entonces Chávez abre esa puerta de manera totalmente abierta, permite entonces la entrada de funcionarios del régimen cubano, quienes inician los controles de los sistemas de inteligencia en Venezuela, los controles de los mecanismos de política represiva y de políticas de control, y ahí es donde se inicia verdaderamente ese proceso de destrucción sistemática del país. La destrucción del aparato productivo en Venezuela es precisamente producto, es algo bien pensado, producto de ello, de manera de generar pues un éxodo, una salida de las empresas privadas, un control absoluto de todo el sistema productivo, que no existe en todo caso en el país, y la entrada de manera estratégica, primero la alianza con los carteles de la droga. Puedo decirte, por ejemplo, que en el 2005 Chávez saca a la DEA de Venezuela, pero previamente a eso ya él venía coordinando con sus funcionarios y con la gente de la FARC un mecanismo de operaciones globales de droga. Uno para el financiamiento no tan solo del régimen, sino para el financiamiento de grupos radicales que evidentemente más adelante iban a causar o pueden causar o causarán una situación de desequilibrio en la región, no tan solo en la región, sino a nivel global. En ese entonces, en el 2005, cuando Chávez saca a la DEA, Rodríguez Chacín, si más no recuerdo, era el ministro, antes de eso era el enlace con la FARC del gobierno venezolano, del régimen venezolano, ya dejó ese gobierno, pero del régimen venezolano, y posteriormente Rodríguez Chacín lo nombran ministro de Relaciones Interiores. En el 2007, y te hablo con pruebas y con funcionarios que estuvieron presentes, en el 2007 Chávez ordena definitivamente a Rodríguez Chacín iniciar esa operación internacional de droga, dice él, como mecanismo, como arma estratégica en contra de las agencias de inteligencia americanas y de Canadá y de Europa, quienes estarían tratando ya inicialmente habían iniciado operaciones para de alguna forma afectar su régimen, ¿no? Según sus palabras. Entonces, Rodríguez Chacín inicia esas operaciones y al mismo tiempo, y te digo que antes de yo salir de Venezuela, porque yo salí de Venezuela antes de Chávez, yo salí de Venezuela como refugiado en el 97, fui el primer refugiado en salir de Venezuela por el tema de la lucha contra el narcotráfico. Yo fui jefe antidrogas en una región de Venezuela y fui uno de los primeros que luchó contra el cartel del Sol, se llamaba en ese entonces, porque era un cartel de drogas dirigido por generales de la Guardia Nacional. Cuando Chávez asume el poder, Diosdado Cabello, que es un hombre de línea dura del chavismo, toma el control del cartel del Sol y eventualmente él va integrando al cartel del Sol, que se llama luego el cartel de los Soles, va integrando a generales de la Fuerza Aérea, del Ejército y de la Armada, incluso también de la Guardia Nacional. Él toma el control absoluto. A partir del 2007 entonces se establecen dos carteles de las drogas dirigidos por el régimen venezolano. Uno inicialmente que lo dirige Rodríguez Chacín por órdenes de Chávez, y el otro dirigido por Diosdado Cabello. Sí, dime. Sí, por Diosdado Cabello.
Luego, después del caso con Rodríguez Chacín, que Rodríguez Chacín usa a Walid Maclet, una persona protegida por Chávez, un narcotraficante protegido por Chávez, y luego que Walid Maclet es detenido en Colombia, lo regresan a Venezuela con un acuerdo entre el gobierno de Venezuela y Colombia en ese entonces, asume el control Tarek El Aissami del cartel. ¿Quién estaba en Colombia en ese entonces al frente? ¿Estaba Ochoa? Estaba Ochoa, sí, estaba Ochoa, pero yo no sé qué pasó en ese. No entiendo realmente, hemos tratado de entender por qué el régimen, o mejor dicho, por qué el gobierno de Colombia entrega a Walid Maclet a Venezuela y no se lo entrega a los Estados Unidos. Eso es hicieron una movida muy extraña allí, verdaderamente. En todo caso, Walid Maclet lo envían a Venezuela, donde está todavía preso, pero luego el control lo asume de ese cartel de Tarek El Aissami cuando asume el Ministerio del Interior, y entonces se establecen ahí esos dos carteles, y Tarek El Aissami, pues su padre es una persona que viene ya simpatizando con estos movimientos y estos grupos en el Medio Oriente, en Irak, y así con su cercanía con Irán. Es Tarek El Aissami quien le abre la puerta definitivamente en cuanto al régimen venezolano al Hezbollah. Entonces, Tarek El Aissami integra al Hezbollah dentro de la estructura de las operaciones del narcotráfico global, lavado de dinero y financiamiento del Hezbollah a través de todos los esquemas de operaciones que tienen en América Latina. Por supuesto, el Hezbollah entra a Venezuela con el apoyo irrestricto y absoluto de Irán. Entonces, más o menos ahí es donde se empieza a conformar un cuadro geoestratégico, geopolítico más bien, de la penetración de una forma totalmente distinta como venía operando Hezbollah en América Latina, de la penetración de Hezbollah con mucho más fuerza, donde establecen redes muy sólidas en Nicaragua. Por ejemplo, te puedo decir que este año, en una conferencia que donde estuve hablando de las Fuerzas Armadas de Centroamérica, el Caribe, los Estados Unidos, Canadá y algunas Fuerzas Armadas de Europa, que se llevó a cabo en Jamaica, yo hablé sobre las operaciones de Hezbollah en América Latina y hablé sobre los retos que representan el retorno de unos aproximadamente entre 600 y 800 latinoamericanos y del Caribe, quienes se integraron a la lucha del Estado Islámico y regresaron, han retornado a la región. Entonces, un alto general del ejército de Nicaragua nos confirmó allí durante esa conferencia que efectivamente, por ejemplo, en Nicaragua Hezbollah posee campos de entrenamiento. Asimismo en Bolivia, asimismo todas las operaciones que ellos han extendido en América Latina, sobre todo en América del Sur. Y esas operaciones son más visibles ahora hacia Europa y hacia el África, inclusive el Asia. Johan, ¿cómo se financia un grupo terrorista como Hezbollah? ¿Cómo va el dinero físico o cómo se transfiere el dinero para financiar un grupo de estos? Mira, el Hezbollah se podría decirse que asegurarse que Hezbollah es el grupo más complejo y más completo en el mundo en el tema de no tan solo del tráfico de droga, sino del lavado de dinero, y el cual está también involucrado en muchísimas operaciones criminales, por ejemplo, robo de autos a nivel del África. Yo pues, han pospuesto esa fecha, yo tenía que irme hoy para Nigeria en una conferencia del ejército para hablar precisamente de las nuevos modos operando del Hezbollah y las implicaciones de las operaciones de Hezbollah en América Latina, el Caribe, hacia el África. Ahora, Johan, en Nigeria funciona con más potencia Boko Haram. ¿Ellos están desprendidos de Hezbollah? No, hay ciertas alianzas porque en el África, inicialmente en el África Occidental, hay un movimiento muy, muy sólido de los grupos locales, pero las alianzas también con los carteles de la droga de América Latina, y ahora el Hezbollah lleva mucho tiempo en el África también operando a nivel de redes de prostitución, tratas de blancas, pues, lavado de dinero, lavan dinero a través de negocios frontales, establecen redes de negocios a través de la larguísima
población árabe, de descendencia árabe, que está en esa región, inclusive en América Latina, que hay unos 12 o 15 millones de descendencia árabe, ¿no? De la comunidad árabe, en todo caso en el África, y han entrado junto con los carteles de la droga y con los grupos, incluso las pandillas de Centroamérica ya entraron al África también, y entonces hay una especie de acuerdos o de alianzas más bien estratégicas donde Hezbollah mantiene unas operaciones muy sólidas. Por ejemplo, Hezbollah mantiene operaciones sólidas en el tráfico de drogas desde la Argentina, Brasil, Centroamérica y ahora el Caribe, hacia el África, y del África ya yo he venido en reuniones y en conferencias y en muchísimas reuniones, por ejemplo en Dubái, en Omán, en Bahrein, en Qatar, en Arabia Saudita. Hay una fluidez del tráfico de cocaína que va desde América Latina y el Caribe al África, y del África han abierto nuevas rutas y nuevos mercados en estas regiones del Golfo Arábico. Entonces, hay una alianza. De hecho, el subdirector de la policía de Dubái, hace varios meses atrás, confirmó de que Hezbollah está trayendo, ante los medios de comunicación, Hezbollah está trayendo cocaína de América Latina a las calles de Dubái. Entonces, ahí más o menos se refleja, inclusive ya en Europa también hay muchísimos reflejos de lo que son las operaciones y las implicaciones con América Latina. Comprendo. Por ejemplo, se me ocurre África no siendo un continente muy poderoso. ¿Es un lugar de paso o hay comercialización en África también de drogas? No, la comercialización es mínima, precisamente son países que tienen pues muchísimas debilidades, muchísimos problemas de gobernabilidad, de seguridad de gobernabilidad. Hay muchísimas, nosotros estamos, incluso mi organización, estamos ahorita actualmente abriendo oficinas en Camerún, en Ghana, tenemos en Nigeria también, y en otras regiones, no tan solo en el África Occidental, en el África del Este ya tenemos operaciones, hemos identificado operaciones de tráfico de cocaína, pero son puntos de paso que van pues hacia el Asia, que van hacia Europa, que van sus nuevas formas de paso y que están abriendo nuevos mercados donde antes no había un mercado sólido o fuerte específicamente de la cocaína. Entonces Hezbollah ha venido verdaderamente, te digo, tienen una red global muy compleja, bien diversificada y con el apoyo, pues por supuesto, específicamente de los comandantes del grupo Quds de Irán, del régimen de Irán, y han venido, pero ya utilizan, en el caso de América Latina, el movimiento ya es estratégico. De hecho, nosotros hemos considerado y hemos dicho al gobierno de los Estados Unidos y a la comunidad internacional, inclusive en Europa, que el régimen venezolano, tanto en el tema del tráfico global de drogas y el tema del terrorismo, simplificándolo con un concepto de narcoterrorismo, es una de los mayores retos emergentes que tiene el hemisferio ahorita en cuanto a la seguridad de la región, de toda la región, de todo el hemisferio, y es la principal amenaza, independientemente de lo que representa las amenazas del terrorismo, del ISIS y todo esto propiamente de forma directa, pero es una de las más serias amenazas para la seguridad de los Estados Unidos, para la seguridad inclusive de Europa. Yo estuve reunido en el Parlamento británico y en varios parlamentos europeos con varias comisiones donde no presenté la situación de Venezuela como el tema de los crímenes serios contra la humanidad, sino el tema de los retos y de la amenaza a la seguridad que genera las actividades narcoterroristas del régimen venezolano. Johan, ¿cómo es el procedimiento de transporte de la mercadería, de la droga? Hay países en Asia, sobre todo Asia y Oceanía, que tienen unas leyes muy estrictas, hasta perder la vida para aquel que transporta. ¿Hay una obligación? ¿Estos grupos terroristas obligan a la gente a transportarla o se hacen grandes cantidades en buques? Mira, primeramente hay diferentes mecanismos y diferentes fases en las operaciones que ellos llevan a cabo. Recuerdo que hace muchísimos años nosotros llevamos una investigación sobre cómo ellos, por ejemplo, penetraron el mercado de Puerto Rico. En ese entonces no estaba bien, Puerto Rico no tenía ese problema de consumo de cocaína y ellos entran primero precisamente a través
de el ingreso de droga a través mínimo, ¿no? A través de las narcomulas, a través de envíos pequeños, y ellos van analizando luego la respuesta de las autoridades en cuanto a ello. Luego van estableciendo, lo mismo sucedió, hicimos esos estudios también en Omán. Luego van estableciendo el mecanismo de demanda, de oferta, generando esa demanda, y al mismo tiempo van penetrando las estructuras del Estado, corrompiendo las estructuras policiales, las estructuras judiciales, las estructuras políticas de esa nación, de alguna manera con más o menor éxito, pero van entrando. Y los carteles de las drogas no les importa. Nosotros tenemos, por ejemplo, oficinas en Indonesia, tenemos mucho trabajo tenemos en varios países, y en países donde se castiga el tráfico de droga con la pena de muerte, ellos no tienen verdaderamente temor en iniciar la penetración y generar estados de vulnerabilidad para la penetración de droga. Luego, esos mecanismos se van convirtiendo ya en transporte de droga de forma a mayor escala, a través de containers, con exportaciones. Por ejemplo, te puedo decir, perdón, un mecanismo es que utilizan ellos muy seguido, es la importación de ropa o de artesanía. Por decir, de la ropa te la ponen en una piscina con el clorhidrato de cocaína líquida, la bañan toda, la humedecen toda, secan la ropa, la vuelven a empaquetar, la envían a los países de destino. En los países de destino, entonces, luego la procesan nuevo, sacan todos esos elementos de esa ropa. Y hay muchísimas formas. Y luego a través de containers, nosotros ayudamos a la policía de Dubái en una ocasión, un container que salió de Colombia fue a Europa, de Europa fue a otro destino, y luego el destino final era Dubái. Imagínate, o sea, buscan todos los mecanismos. Nosotros estamos proyectando el tema para América, para el África, ya el uso de los narcosubmarinos, que ya son de uso frecuente en América Latina, de los narcotorpedos, y hay muchísimas estrategias y formas para ellos de enviar esa droga. Luego, me decías hace rato sobre el tema del lavado de dinero. El lavado de dinero es uno de los mecanismos que verdaderamente genera unas modificaciones muy drásticas en las economías locales o nacionales de esos países. Ellos compran, en el caso de Venezuela, en regiones como el del Tamacuro, por ejemplo, o de otras regiones apartadas, compraban, por ejemplo, haciendas o fincas. Y si una finca, por decirte un número figurado, tenía un valor actual real de $10,000, ellos pagaban $50,000, $100,000 por esa finca, sin problema. La cuestión era comprar y ya. Entonces eso disparaba los precios de todas las fincas o de todas las propiedades que estaban alrededor. Entonces ellos verdaderamente van afectando, pero van también a través de lo que se llaman de testaferro, que se establecen negocios frontales. Nosotros ahorita hemos identificado en Turquía y de nuevo en los Emiratos Árabes y en Omán, inversiones multimillonarias por parte por ejemplo, de Diosdado Cabello, de Tarek El Aissami, en coordinación con gente de Hezbollah y con iraníes, pues, ligados al Hezbollah, inversiones muy grandes en negocios frontales en esos países. Comprendo. Con todo el panorama que me brindás, me da la impresión de que Maduro es presidente porque no tiene la inteligencia suficiente como para hacer estos terribles traficantes como Tarek El Aissami o Diosdado Cabello. Mira, Maduro es una persona que carece, ciertamente carece de conocimientos de todo tipo. Es una persona que no tiene conocimientos ni de política, ni de nada. Su familia cayó también involucrado en el tema de las drogas, sus sobrinos y otros familiares. Pero también Maduro tuvo que aceptar la política que dictada y ordenada por Chávez. La situación de Venezuela es que Venezuela no tiene un gobierno. En Venezuela no existe un Estado formal. En Venezuela hay un Estado forajido, un Estado criminal, un Estado narcoterrorista. El Estado, desde el 2009, 2010, el régimen venezolano ha venido apoyando sostenidamente
a terroristas de Hezbollah, los sigue trayendo, los lleva a bases militares, le dan identificaciones y de ahí lo envían para el resto de la región, desde la Argentina hasta Canadá. Ya Canadá y los Estados Unidos y Europa han detenido a varios, ya han reforzado los sistemas de inteligencia para identificar preventivamente potenciales miembros de Hezbollah con identificaciones venezolanas, pero estas personas, estos sujetos están siendo trasladados a otras regiones de la región. ¿Con qué fines? Con fines de generar situaciones de inestabilidad, acciones potencialmente terroristas en caso de que se dé una intervención o una situación en el suelo venezolano, en territorio venezolano. Entonces es una situación bastante delicada. Eso está acompañado, por ejemplo, de que el régimen venezolano también ha enviado agentes de inteligencia del SEBIN y agentes de inteligencia de la Dirección de Inteligencia Militar a esos países también. Ha enviado a presos de altísima peligrosidad, les han entregado identificación falsa, les han entregado los recursos y estos presos han salido como refugiados a otros países de la región y han venido coordinando precisamente primero la penetración y estableciendo todos estos asesinos y terroristas en la región de América Latina y el Caribe, y algunos han logrado, todavía han continuado, han logrado entrar todavía a suelo de los Estados Unidos. Supongamos que se consigue apartar al régimen bolivariano, que Ortega caiga en Nicaragua y que pase, no sé, un milagro en Cuba. ¿Hay solución para esto? ¿Es reversible el tema de la red de narcotráfico que se está introduciendo aquí? Mira, es reversible en la medida de que se puede controlar a su máxima forma, en la medida de que haya en los gobiernos democráticos de la región, haya primeramente un acuerdo más activo, más efectivo en las áreas de inteligencia y de operaciones coordinadas en la región. En segundo lugar, de que los Estados Unidos, yo recientemente regresé de pasar una semana en Washington, donde sostuve, varias reuniones allá y en Ottawa también, de que haya unos nuevos acuerdos, se establezcan nuevos acuerdos de coordinaciones entre precisamente los Estados Unidos, la Agencia de Inteligencia y la Agencia Militar de los Estados Unidos, porque las implicaciones para los gobiernos de la región son muy serias. Estamos hablando, en primer lugar, de unas redes del Hezbollah muchísimo más fortalecidas, de redes de agentes de inteligencia y de redes criminales con órdenes de generar caos en muchos de estos países. Y también estamos hablando de que se está dando ahorita la integración, la captación de estos elementos del ISIS, del Estado Islámico, que han retornado, que son latinos y que han retornado a la región y que eventualmente ya estarían integrándose a toda esta red, todo con el principio de que el principal enemigo son los Estados Unidos y Europa, y luego de que a nivel de los gobiernos democráticos de la región, pues van a iniciar una serie de actividades terroristas y de actividades de caos y de los niveles de criminalidad mucho más violenta que van a realmente afectar la seguridad de cada una de esas naciones y de la región en todo caso en general. En general. Johan, agradezco mucho la claridad y la amplitud de tus conceptos y espero volver a hablar contigo muy pronto. Un placer, Fabián, un placer, y pues siempre a tus órdenes. Gracias.